voy a dedicar el podcast de hoy a explicaros cuáles son los errores más comunes que comete la población en general en cuanto a su alimentación. Cuáles son los errores más habituales en nuestra consulta y, pues esos problemitas que, no parecen importantes o que pasan desapercibidos, pero que realmente tienen un impacto en nuestra salud. Así que vamos a ver los errores más comunes de la alimentación de la población en general y sobre todo cómo corregirlo, ¿no? Como digo, es algo que trabajamos mucho en la consulta y que habitualmente repetimos muchas veces. Así que he pensado que igual a vosotros oyentes también os puede pasar y por lo tanto creo que es interesante que lo explique. Error número 1, el hecho de saltarse comidas, especialmente si hablamos del desayuno. O sea, el hecho de saltarse comidas es como algo, no sé cómo os diría, como un comodín que tiene la gente en el sentido de que quiero perder peso, pues me salto unas comidas. Mucha gente usa como la cena, ¿no? Cuando yo quiero perder peso me salto la cena y adelgazo. O el desayuno, hay gente que se salta el desayuno pues porque cree que es una ingesta innecesaria, que así se quita unas cuantas calorías y que con eso, pues va a estar mejor. Veréis, no hay que saltarse ingestas. Yo siempre os he dicho que el número de ingestas no importa y es así, siempre se tiene que personalizar, cada uno necesita comer X números de veces al día, pero sí que es cierto que es importante mantener una regularidad. Mantener una regularidad en el sentido de comer las mismas veces cada día, intentar tener un poco de disciplina en cuanto a los horarios y a las ingestas que yo realice. Si yo no quiero desayunar, ok, no desayunes. Tú sabrás por qué no desayunas, pero si no vas a desayunar, asegúrate de que cubres todas tus necesidades nutricionales en el resto del día, asegúrate de que vas a hacer un buen reparto de la energía durante el día porque vas a tener menos horas o menos ingestas para repartir esa energía, asegúrate de que realmente estás, ¿cómo os diría?, consiguiendo más beneficios que perjuicios quitándote desayuno. Es decir, no hay problema en no desayunar, pero la cuestión es por qué estoy dejando de desayunar, para qué y cómo es el resto de mi alimentación. Entonces, el comodín de saltarse comidas es algo muy frecuente en consulta, que no nos aporta nada, que normalmente lo que hace es que luego tenga más hambre, que coma peor en la siguiente ingesta, que no pueda cubrir mis necesidades proteicas o de vegetales o de algún otro alimento nutriente, y eso al final repercute de forma negativa en nuestra salud. Así que, chicos, chicas, dejemos de usar el comodín de saltarse comidas porque es un recurso muy utilizado por la población en general que, bajo mi punto de vista, lo único que nos trae son consecuencias. Así que sea el desayuno, sea la comida, sea la cena, sea la ingesta que sea que te estás saltando, no sé ni por qué ni para qué, deja de hacerlo. Y si tienes hambre, come. No hay nada más importante y sano que respetar nuestras señales de hambre y saciedad. El segundo error, bastante común también en consulta, y ya no creo que sea un error como porque la persona lo quiera cometer, sino por una falta de información, es el no leer el etiquetado. Bajo mi punto de vista, creo que en general nadie sabe interpretar bien el etiquetado nutricional, porque las personas que sí que leen el etiquetado normalmente lo hacen de forma errónea porque se fijan en cuántas calorías tiene el producto, cuánta grasa, cuánto azúcar o cuánta sal, y lo que realmente es interesante del etiquetado nutricional es la composición de ese alimento. Lo importante es saber de qué está compuesto ese alimento y si la composición del alimento es saludable o no. Es decir, a mí no me importa que el producto tenga 500 calorías, lo que me tiene que importar es de dónde vienen esas 500 calorías. Porque si yo cojo un paquete de donetes, puedo leer que por 100 gramos haya 500, 600 calorías, pero también puedo coger un paquete de almendras y ver que tiene el mismo aporte energético. Evidentemente, no es lo mismo obtener 500 calorías de donetes que 500 calorías de almendras. En el primer caso, lo que estoy aportando es calorías vacías, grasas transhidrogenadas, azúcares libres, exceso de sal, aditivos, harinas blancas, almidones, etcétera, etcétera, con un poder saciante muy bajo. Y en el segundo caso, estoy aportando fibra, proteína, grasa de calidad, saciedad, nutrientes saludables, vitaminas, minerales, y ese alimento tiene un poder saciante muy superior. Entonces, cuando yo voy a leer una etiqueta, no me tengo que fijar en cuántas calorías tiene, cuánta azúcar o cuánta grasa, porque lo que me tengo que fijar es de dónde vienen esas calorías, de dónde viene ese azúcar y de dónde viene esa grasa. Porque yo puedo leer en el paquete de almendras que el aporte de grasas es superior al de donetes y, sin embargo, ser mucho más saludable a pesar de tener más grasa. Yo, por ejemplo, puedo coger un paquete de dátiles y ver que el contenido en azúcares es muy superior al que pueden tener unas galletas. Y, sin embargo, los dátiles son más sanos que las galletas.
etiqueta. He ahí la importancia de 1, leer el etiquetado y 2, leer el etiquetado de forma correcta. Para leer el etiquetado hay que siempre mirar la lista de ingredientes, tener en cuenta que están ordenados de más a menos cantidad, es decir, en orden descendente según su contenido, y que lo importante es que yo entienda todo lo que lea, tenga los ingredientes que yo utilizaría en mi casa para elaborar dicho producto y que no hayan más de 5 o 6 ingredientes. Si todo esto se cumple y en ese caso leo que hay añadida sal, azúcar o algún tipo de grasa poco saludable, entonces ahí sí, ya miraré la tabla de valores nutricionales y veré si la cantidad que lleva añadida es o no saludable. Pero lo importante es que sepamos leer el etiquetado y que no nos vayamos a mirar calorías, grasa o azúcar, que nos vayamos a leer qué ingredientes están formando parte de la composición de ese producto. En cuanto al tercer error, y muy relacionado con este segundo, es el abuso de ultraprocesados. Bien porque no sé leer la etiqueta y no me doy cuenta de que lo que tengo delante es un alimento ultraprocesado, o bien por la hiperpalatabilidad que esto provoca, y me voy a atrever a decir la adicción que esto provoca por la dependencia al azúcar, a los edulcorantes, a esos potenciadores del sabor que tienen estos productos. También puede ser que haya un poco de dependencia por el gran abastecimiento que tenemos, o sea, como estamos rodeados de ultraprocesados, allá donde vayas hay una máquina vending o hay un expositor con algún ultraprocesado muy al alcance y muy barato, muy accesible, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que cuando uno tiene, vamos a decir, inestabilidad emocional o problemas emocionales, la comida es un recurso fácil, accesible, barato, placentero, calmante, reconfortante. ¿Cómo no voy a caer en esa comida? Entonces, eso hace que yo genere esa dependencia, ¿no? Ese sistema de recompensa se active, mi cerebro secreta dopamina cuando yo tomo esos alimentos, esa dopamina me hace sentirme bien, por lo tanto, en el momento en que yo me encuentro mal o me siento más bajo anímicamente, mi cuerpo va a buscar esa dopamina de forma rápida y va a recurrir a la comida ultraprocesada. Me va a generar apetencia y antojos por ese tipo de comida, esa dependencia, ¿no?, de la que tanto hablamos. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dejar de comprar esos productos, entender que no hay que prohibirlos porque la prohibición y la restricción siempre llevan al atracón, simplemente conocer su frecuencia de consumo y respetarla. Y en caso de que yo me encuentro en un momento como muy dependiente de dulces, bueno, pues siempre podemos buscar alternativas más saludables, empezar a elaborar nosotros preparaciones dulces o optar por otros alimentos dulces pero saludables, como frutas desecadas, como yogur con mueslis o chocolate, unas tortitas con chocolate o un vaso de leche con cacao, ¿vale? Hay maneras de reducir el consumo de ultraprocesados y, bueno, pues de ahí que los nutricionistas tengamos nuestra función. El cuarto error está relacionado con los líquidos. No sabéis la de gente que como que se fija muchísimo en todo lo que come. Es como, no sé, una obsesión por contar los gramos de alimento que ingiero, medir el aceite que añado a mis platos, leer las etiquetas, mirar las calorías, pero luego se está bebiendo una cerveza por aquí, un refresco por allá y está haciendo un aporte energético a través de los líquidos muy superior al que a lo mejor está haciendo con alimentos. Me atrevería a decir que bebemos más calorías de las que comemos. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, porque no masticamos, simplemente tragamos. Entonces, mucho cuidado con todas las bebidas energéticas, voy a decir, o todas las bebidas con aporte calórico que ingerimos, porque pasan desapercibidas y tienen una gran repercusión en nuestra salud. Si de lo que estamos hablando ya es del alcohol, pues ni te cuento. Y no solo porque sea proinflamatorio, calorías vacías, etc., porque es un tóxico al final, ¿no? Sino por toda la desinhibición que este provoca. El problema del alcohol va más allá de las calorías que me aporta o de esa toxicidad que le genera a mi organismo. El alcohol provoca desinhibición en la persona. Entonces ya me da igual tomarme una que 3 que 5 y ya me da igual cenar, hacerme unas copas o alargar la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces, bueno, pensemos que lo del alcohol no solo es el alcohol per se, sino todas las consecuencias que lleva asociadas. El quinto error sería, bueno, pues no llevar una dieta equilibrada, ¿no? ¿Cuánta gente tiene una dieta insuficiente en fibra, insuficiente en legumbres, insuficiente en frutos secos, en verduras, en frutas? El desequilibrio de la alimentación general de la población conlleva a tener dietas poco balanceadas, dietas poco equilibradas que conllevan, pues, a problemas de peso, a problemas de regulación hormonal, a problemas con problemas digestivos, a un montón de patologías. Es simple, es fácil, es repetitivo, porque al final parezco un ajo explicando el tema del plato de Harvard, pero no sé, a mí me parece que es realmente sencillo y sin embargo a la gente le cuesta mucho conseguir esa proporción, pero
El equilibrio se consigue simplemente respetando el plato de Harvard. Si tú te aseguras de que tu comida y tu cena tengan su ración de vegetales con su ración proteica, su ración de hidratos complejos e integrales, todo va a estar balanceado. Ahí solo tienes que añadir un desayuno, elementos saludables a poder ser con un aporte proteico y snacks saludables entre horas en caso de que tengas hambre. Es que no necesitas nada más para equilibrar tu dieta y para llevar un buen balance energético y de nutrientes. Bueno, pues es algo que cuesta muchísimo. ¿Por qué? Creo que es porque, ¿cómo os diría? La gente come verdura, ¿no? Y a lo mejor como come verdura ya cree que está comiendo sano. Pero es que tú que acompañes tu merluza al horno con 3 cherries no es que comer verdura. Que a la hamburguesa con queso y bacon le pongas 2 hojas de lechuga no es comer verdura. Que acompañes con 3 florecitas de brócoli y la pechuga a la plancha no es comer verdura. Comer verdura es comer un plato de verdura, una ración completa y generosa de verdura, 150-200 gramos. Eso es comer verdura y eso debes hacerlo 2 veces al día. Si te pones a analizar tu alimentación, verás que en muchísimas ocasiones no es así. Y luego, pues no entiendo por qué tengo estos problemas, no sé por qué tengo estreñimiento, no sé por qué me duele la barriga, no sé por qué no pierdo peso, no sé por qué no tengo regulación hormonal, no sé por qué se me desajusta tal hormona o tal otra. Claro, pero ¿qué esperamos si no hacemos un buen aporte de vegetales? Y digo vegetales porque es lo más común, pero como decía, también puede ser un aporte insuficiente de fibra, de verduras, de legumbres, de un montón de alimentos saludables que quedan desplazados por comidas precocinadas, por snacks poco saludables, por alimentos ultraprocesados y por otro tipo de preparaciones que, bueno, son más accesibles, más rápidas, más cómodas y desplazan lo que realmente debería ser la base de nuestra alimentación. En el número 6, error número 6, tenemos el comer muy deprisa o con el piloto automático encendido, el no poner conciencia en lo que como, el como rápido ya, o sea, no me he dado cuenta y he comido y es como de repente, ¿pero qué he comido hoy? Cuando te preguntan, ¿qué comiste ayer? Y no te acuerdas, o peor aún me lo pones y te dicen, ¿qué has comido hoy? Y no te acuerdas, significa que has comido con tal piloto automático, con tan poco grado de conciencia, que ni te has enterado. Entonces tienes que corregir eso, tienes que frenar la velocidad, tienes que desconectar el piloto automático para conectar con el momento. Yo algo que le digo a mis pacientes es que intenten hacer respiraciones antes de empezar a comer, que coman con la mano no dominante cubiertos de postre o palillos chinos y que de esa manera bajen la velocidad de ingesta. También es un ejercicio muy interesante el aplicar los 5 sentidos a lo que estoy comiendo. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué olores me llegan? ¿Qué texturas? ¿Qué sabor en boca? ¿Y qué ruidos hago cuando los mastico? El número 7, y en relación al tema de las bebidas con aporte energético, sería la falta de hidratación. ¿Dónde queda el consumo de agua? ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? ¿Cuántos litros de agua si llegas a beberlos? La población en general bebe muy poca agua. Y aunque la recomendación de hay que beber 2 o 3 litros de agua al día como mínimo está más que obsoleta, eso no es más que, bueno, pues una recomendación ultra generalizada, sí que es cierto que deberíamos beber en función de nuestra sed. Igual que debemos respetar nuestras señales de hambre y saciedad, debemos respetar nuestras señales de sed. Ciertamente hay gente que en consulta me dice, María, pero es que yo no siento sed. En estos casos yo diría que mínimo 1 litro. 1,5 litros si hay algún problema renal o algún problema con todo lo que es el tracto urinario. Pero si no, entre 1 litro, 1,5 litros, me parece que es suficiente aporte de agua como para estar bien hidratados. Como digo, cada uno debería beber en función de su sed y respetarlo para así aportar toda el agua que necesita. Porque no es lo mismo una persona que trabaja a 40 grados al sol, ¿vale? La sudoración que va a sufrir esa persona requiere un aporte hídrico superior que una persona que trabaja en una oficina sentadita con el aire acondicionado y la chaqueta puesta, ¿vale? Entonces hay que beber en función de nuestras pérdidas. Por eso se aconseja beber en función de la sed que sentimos. Y si no sentimos sed, pues yo creo que entre litro y medio sería suficiente. En el error número 8 tenemos el eliminar grupos de alimentos. La gente pues de repente elimina las frutas, elimina los hidratos, elimina las grasas, como que juegan a eliminar grupos de alimentos o grupos de nutrientes. Pues debido a dietas anteriores, a mitos que corren por ahí, a consejos que les dan personas no cualificadas, a lo que vende el primo, el vecino o el hermano, en fin. No debemos quitarnos grupos de alimentos. Como decía antes, debemos intentar llevar una alimentación lo más equilibrada y balanceada posible. ¿Cómo? Pues lo que decía, siguiendo el plato de Harvard y haciendo aporte de alimentos saludables. Para ir acabando, también me parece un error bastante común el comer cantidades desproporcionadas, comer demasiada cantidad. La gente come sano, ¿ok? La gente puede comer sano, pero la gente come mucho. La gente come mucho más de lo que necesita. Cuando tú en consulta trabajas las porciones, las raciones de consumo, analizas lo que
comen y lo que realmente necesitan, y cuando les enseñas, ¿no?, a conectar con sus señales de hambre y saciedad, a comer en base a lo que sienten, alucinan, porque es como, madre mía, María, si yo comía el doble. Es que en general comemos muchísimo más de lo que realmente necesitamos. Vas a un restaurante y las raciones son 3 veces lo que necesitas, compras cualquier producto y tienes la versión XXL. En todas las cadenas de restaurantes de comida rápida está la versión king size. Es como más y más, ¿no? Buffets libres, por ejemplo. Ahí reventamos de comida. Es como, no, que es gratis, come. Podríamos asegurar que comemos mucho más de lo que necesitamos. En general, las porciones de ingesta que hacemos son superiores a nuestras necesidades. De ahí también que haya esos índices de sobrepeso y obesidad. Al final, de algún lado viene todo eso. Y aunque hay, pues múltiples factores y causas de esa obesidad, uno de los más impactantes o los que más influencia tienen en la persona es la alimentación y el ejercicio. La alimentación puede que sea porque la calidad de la alimentación es baja, pero en muchas ocasiones también es porque comen demasiada cantidad. De ahí que, y no voy a entrar en este melón, que ya lo podemos abrir otro día si queréis, las GLP-1, los análogos de la GLP-1, la Saxenda, el Mounjaro, el Saxenda, todos el Ozempic, etc., funcionen en gente que ¿no? Hace grandes ingestas porque ajustan la cantidad de lo que comen y consiguen reducir la ración a lo que realmente están necesitando, ¿vale? Ya abriremos el melón en otro podcast si queréis, porque aquí hay que hacer muchos matices, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que realmente podemos sobrevivir con menos y no necesitamos tanta cantidad. Y para acabar, y esto no creo que sea culpa de nadie, sino más del estilo de vida que llevamos, sí que creo que el desorden, el estrés, la vida acelerada, el corre que me pillan, ¿no? Que llevamos en nuestro día a día nos llevan a una falta de planificación tremenda. Una falta de planificación que se traduce en recurrir a ultraprocesados, en saltarme ingestas, en prácticamente casi todos los errores que he estado comentando, en no comer suficientes frutas, en no comer de forma consciente, en fin. El ritmo acelerado de vida, el estrés que sufrimos, nos llevan a cometer la mayoría de los errores que cometemos con nuestra alimentación. Así que muchas veces, con una simple planificación, con reestructurar los horarios y dedicarle un tiempito pequeñito a nuestra alimentación, bueno, pues conseguimos muchísimos beneficios y arreglamos muchísimos errores muy comunes en muchas personas. Así que te aconsejo que reestructures un poco tu horario, que intentes sacar, es que no más de media hora, 1 hora como mucho al día para dedicarle a cocinar, a planificar, a hacer la compra, a tenerlo todo a punto para, ¿no?, poder ir con un orden y una organización. Eso, bueno, pues os ayudaría muchísimo a corregir la alimentación y a llevar una alimentación más saludable y con ello, evidentemente, un estilo de vida más saludable y con ello, evidentemente, a conseguir mucha más salud. En fin, 10 errores comunes, muy comunes, que trabajamos a diario en nuestra consulta y que creo que pueden estar también en vosotros para que los intentéis identificar y sobre todo corregir.